¿sí? Entonces va a ser un problema muy, muy local. Como que Telmex. Sí. Sí, va a ser entrar y volver, perdón, salir y volver a entrar. A ver, Marlene, ¿dónde estabas cuando hicimos la retroalimentación del examen? ¿Volver a explicar la forma de los virus? ¿Todo? Pues el mismo martes fue la retroalimentación. Hicimos, después de que acabaron el examen, se quedaron, hace una semana, se quedaron en clase regresamos a clase e hicimos la retroalimentación. Es que no sé dónde partir, tendría que explicarte todo. Mejor tú dime cuál es tu duda completa, tu duda concreta. Sí. En solamente lo de icosaédrica, helicoidal y eso solamente. Por favor. Déjame salir, tengo que salirme de aquí. Es que tengo que cambiar de presentación. Espérame. Bueno, no, aquí. Cuando ya quedamos, bueno, algo que no debemos olvidar, o la base, la estructura del virus, la base, siempre va a ser un material nucleico, sea ADN o sea ARN. Recuerden que nunca junto los dos, nada más uno o el otro, y tiene que estar cubierto por una estructura proteica. Esa es como la base, ¿sí? Material genético y la cubierta proteica. Esa cubierta proteica se llama cápside y esa cápside puede ser de varios tipos. Esa cápside puede formar figuras geométricas como estas, tener un cierto número de lados. Sea cual sea el número de lados, se le dice icosaédrico. Seguramente ustedes hicieron durante la secundaria alguna figura de estas que decían, bueno, una figura de 20 lados, ahora una de 12, ahora, no sé, ¿sí? Entonces, no estoy compartiendo pantalla. Sí. No, es parte de la misma presentación de aquí. Sí. Porque para alguna cosa en particular. Bueno, esa cubierta de proteínas, entonces, si tiene una forma geométrica, sí, si tiene una forma geométrica como esta, que tiene un mismo número de lados, que con dibujitos. Ok, ya entendí la pregunta. Es una presentación, sí, o sea, estoy compartiendo una presentación, pero no es, o sea, no es por, sí, ya, o sea, entendía lo que van. O sea, no es por compartir pantalla, sino porque cargué la presentación a Webex. A eso me refería, ya estamos hablando de cosas diferentes. Pero sí, tengo una presentación en pantalla. Sí. Sí, por favor, revisa, seguramente es tu conexión. Bueno, entonces, cuando esa cubierta de proteína es de forma geométrica, como esta que está aquí encerrada, generalmente la dibujamos así. La dibujamos muy geométrica, ¿sí? O en ocasiones también algo como esto, ¿sí?
A todas las estructuras geométricas con mismo número de lados se le llama icosaédrica. Icos viene como de 20 lados, pero pueden ser más. En general le decimos icosaédrica. Y adentro se puede ver el material genético. La helicoidal es diferente. La helicoidal, esta es como si fuera el cable con el que cargas tu teléfono, ¿sí? Como un cable cualquiera, ¿sí? Adentro tienes un cable y por dentro del cable está el material conductor, no sé, por ejemplo, cobre, ¿sí? Entonces, el cobre va a ser tu material genético y el plástico va a ser la cápside. Esos son los virus helicoidales. ¿Pero por qué se llama helicoidal? Porque no es una fibra larga, sino el ADN sería muy largo el ADN. Entonces, se enrollan como un buclecito, ¿sí? Como un resorte, no sé, algo así. Y es lo que vemos aquí en la segunda figura. Forma helicoidal y podemos ver aquí afuera cómo está marcado el material genético aquí arriba. Entonces, es muy diferente una icosaédrica de una helicoidal, ¿sí? La helicoidal, el material genético está adentro y es una hebra, la cápside es una hebra larga. Entonces, el helicoidal. Y finalmente, tenemos el mixto. El mixto es muy sencillo. El mixto tenemos una porción icosaédrica con una porción helicoidal, ¿sí? Aquí podemos ver los giros del helicoidal. Ahí está el material genético adentro y bueno, aquí en la parte icosaédrica, aquí se alcanza a ver también el material genético más regado. Y la última forma es la pleomorfa. La pleomorfa no tiene que ver ni con la icosaédrica ni con la helicoidal. Generalmente son virus redondos o son virus ovaladitos, por ejemplo. Entonces los pleomorfos son aquellos, o sea, la pleomorfa es en la que entran todos los que no sean icosaédricos ni helicoidales. Y les mostraba también esta última imagen donde este se puede ver icosaédrico, se ve muy geométrico, icosaédrico. Todos estos son icosaédricos, ¿sí? De esta figura también podemos ver, este es pleomorfo, de una forma de bala, este es redondeado, también es pleomorfo, y estos otros son icosaédricos envueltos. ¿Sí? Ya, mucho mejor. Conste, esas son entonces las morfologías de las cápsides. Bueno, chicos, vamos ahora a revisar un proceso que se llama replicación viral. Es la parte que nos faltó para cerrar el tema de virus. Ya aprendimos cómo son, de qué tipos hay, pero nos falta ahora trabajar entonces con el tema de replicación viral. ¿Cómo replican los virus? ¿Cómo a partir de uno tengo varios? Los virus no, recuerden que los virus no se reproducen porque no cumple con el proceso típico de vida, de nacer, crecer. Y también no lo puede hacer por sí mismo, no es autónomo, ¿sí? Entonces, un virus se replica. Este proceso es muy parecido a cuando ustedes van y sacan copias a un documento. De uno pueden generar la cantidad que ustedes quieran. Pueden sacar 50 copias, 100 copias, y todas son exactamente iguales y no tiene por qué ser un sistema vivo. O quien hace réplicas de las llaves dice eso, dice copias o dice réplicas de llave. En ningún momento dice reproducción de llaves. ¿Sí? Cuando queremos un cerrajero, una copia igual, que son réplicas. Los virus entonces se multiplican por replicación viral. Bueno, platicamos muy general qué es una replicación, pero no vimos a detalle todo el proceso. Entonces tenemos que aprenderlo y aterrizarlo. Un virus tiene un proceso ordenado, ¿sí? Para cumplir con la replicación viral. Consta de varias etapas, ¿sí? Son 6 etapas. Ahora, el virus, esas etapas las lleva a cabo dentro de la célula viva, ¿sí? Dentro de la célula. Entonces, el objetivo de un virión, acuérdense de lo que es un virión, la estructura viral completa. El objetivo de un virión es encontrar una célula viva. Una vez que entra a la célula viva, se aprovecha
para utilizar los mecanismos de transcripción, traducción y replicación de la célula, ¿sí? Entonces, el virión por sí mismo no lo puede hacer, no tiene elementos para hacerlo dentro del mismo. ¿Cómo lo hace? Entra en una célula, sea una bacteria, sea una célula eucariota, entonces aprovecha toda la maquinaria, todos los organelos de esa nueva célula. Es entonces un proceso de replicación. ¿Y cuál es su objetivo? Multiplicarse, multiplicarse, tener múltiples copias. Recuerden que todos los elementos que tienen material genético, el objetivo es que persista. Muchos animales, muchas plantas, su objetivo es que la generación o que la especie se mantenga. Tienen temporadas especiales de reproducción, ¿sí? El hombre también, a final de cuentas, busca la reproducción para poder tener múltiples especies exactamente iguales y que si ya se perpetúe la existencia de alguna especie. Los virus buscan lo mismo, que se perpetúe la presencia de ese virus en el ambiente. Su objetivo es entonces tener múltiples copias iguales. ¿Cuáles son los pasos? Son estos 6 pasos. Un proceso de replicación viral incluye adherencia, penetración, desnudamiento, multiplicación, ensamblaje y liberación. Es un proceso perfectamente ordenado. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo es cada uno de estos pasos. ¿Sí? El primer paso se llama adherencia. En este primer paso, lo primero que está pasando, hay una interacción entre el virus y la célula. Tiene que haber a fuerzas una interacción. Los virus se consideran que son los elementos más trópicos. Dentro de la microbiología usamos un término de tropismo. Los virus son altamente trópicos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, muchos organismos, muchos microorganismos particularmente, que entran a nuestro cuerpo, les gusta una zona, pero pueden desplazarse hacia otra zona. Por ejemplo, las bacterias, hay bacterias que empiezan con una infección en la garganta, después pasa a vías respiratorias bajas, incluso puede pasar a la sangre y después anda en todo el cuerpo. Sí, puede pasar una septicemia o igual en la piel, una herida que se infecta, la bacteria puede avanzar y finalmente andar en todo el cuerpo. ¿Sí? Las bacterias, los parásitos tienen como facilidad de moverse. Los hongos también tienen la facilidad a veces de moverse dentro de nuestros tejidos. A veces lo hacen muy rápido, a veces lo hacen muy lento, pero los virus no. Los virus, si ustedes se han puesto a pensar, los virus son sumamente selectivos. Un virus de la hepatitis llega e infecta nada más a los hepatocitos. Nada que ese virus de la hepatitis anda causando problemas en la faringe, en los enterocitos, no. Ese virus se infecta al hígado, nada más al hígado hasta que se lo acaba. ¿Sí? Por ejemplo, un virus de la influenza, vías respiratorias, nada más. No sé, un rotavirus, el intestino y nada más, ¿sí? VIH, linfocitos T cooperadores y nada más, aunque haya linfocitos T citotóxicos que se parecen mucho, pero no, al VIH le interesan nada más los cooperadores y ahí se queda. Cuando tiene afinidad muy clara sobre un solo tipo de células, se le llama tropismo. Entonces, por eso decimos que los virus son altamente trópicos, ¿sí? Porque colonizan un solo tipo de células. Pero ¿cómo le hacen? ¿Por qué se interesa nada más un tipo de células? Porque hay una interacción muy específica entre las proteínas de superficie del virus. ¿Se acuerdan de las proyecciones de las partículas? Y los receptores que tiene nuestra célula. Aquí en esta imagen podemos ver cómo este es un virus icosaédrico envuelto y cómo la superficie tiene esas esferitas rojas que son las que van a interactuar con nuestros receptores de la célula. Si alcanzan a ver aquí, esta es la célula y aquí tenemos un grupo de receptores, 2, 3 grupos de receptores y podemos ver cómo en el del medio encaja perfectamente el virus.
Una vez que hay esa adherencia, ya no hay paso atrás. El virus ha marcado de muerte esa célula, porque al final de cuentas la acaba. ¿Sí? Entonces, esta célula hospedadora va a tener receptores muy específicos. También pasa con los virus desnudos. Acá abajo podemos ver un virus desnudo que tiene esas espinas, esas proyecciones en la superficie, y podemos ver cómo también interactúa perfectamente con un receptor. Ahora, mucha atención aquí. No es que nuestro cuerpo tenga receptores para virus, no es que nuestros hepatocitos, nuestros linfocitos T tengan receptores para estar esperando cuando llegue el virus. No. Son receptores que tienen otros papeles en la célula. Esos receptores tienen una función natural en la célula. Sin embargo, el virus engaña a la célula diciéndole o le hace creer que es el elemento que estaba esperando y resulta que es un virus. Entonces, el virus se adapta a nuestros receptores celulares, se modifica hasta que encaje perfectamente en el que le gusta y entonces ya después cuando transmite de persona a persona, entra al cuerpo y busca esos receptores en particular. Los virus de la hepatitis van y buscan ciertos receptores en los hepatocitos, ¿sí? Por ejemplo, el del VIH. El del VIH, por ejemplo, aquí se une al receptor CD4. El CD4 su función natural es presentar antígenos para activar respuesta inmune. Pero no, llega el virus, lo bloquea y bueno, se presenta o se adhiere él. ¿Sí? Entonces, no. Receptor celular con las espículas o las proyecciones del virus y esos receptores son para cualquier función celular. Coronavirus hace lo mismo. Coronavirus va sobre los receptores de la ECA, de la enzima, los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Posteriormente viene un paso de penetración, ¿sí? Número 1, adhesión. Número 2, penetración. Una vez que hay una adhesión, la siguiente etapa es penetrar. ¿Cómo el virus va a atravesar a la célula? ¿Sí? La siguiente etapa es entonces cómo el virus atraviesa la superficie de la célula y cómo se internaliza. ¿Sí? Obviamente, cómo llega al interior. Hay dos formas de hacerlo. Según si los virus son desnudos, tienen una forma de hacerlo y si son envueltos, van a tener otra forma diferente de hacerlo. Y aquí está la imagen. Por ejemplo, vamos a marcar aquí. Hacia acá son envueltos. Y hacia este extremo son desnudos. Bueno, veamos primero los desnudos. Aquí vemos un virus icosaédrico, cómo se adhiere y una vez que se adhiere quiere penetrar. ¿Pero cómo lo hacen? Así, directo, tal cual. Son virus muy pequeñitos que fácilmente pueden entrar y la misma célula, una vez que los reconoce, los deja pasar sin problema. Entonces, los virus desnudos pueden tener una penetración directa. O la segunda forma es por una viropexia, ¿sí? Que es la más común. O también se llama endocitosis. ¿Qué pasa en la segunda etapa? Si ustedes ven aquí, en la siguiente imagen, tengo otra vez un icosaédrico desnudo, pero vean cómo la célula le hace como una bolsita con la membrana, una recubierta, ¿sí? Entonces, es una endocitosis. La misma membrana hace una envoltura y lo acompaña durante su viaje celular y ya estando más dentro, la misma membrana lo libera. Las voy a borrar para que ustedes vean esa envoltura temporal que le hace al virus. Sí. No, hasta que acabe esta diapositiva. Entonces, esta etapa es este proceso en el cual un virus envuelto hace esta pequeña bolsita hacia el interior, es entonces viropexia o endocitosis. ¿Sí?
viropexia o endocitosis. Esto es en cuanto a los virus desnudos. Ahora vamos con los virus envueltos. En los virus envueltos es otro proceso también de endocitosis, pero aquí no se le puede llamar viropexia. Aquí nada más se llama endocitosis, ¿sí? Tengo entonces aquí un virus envuelto, se alcanzan a ver, ¿sí? El virus está envuelto, se alcanza a ver una cubierta de color verdecita y es un virus icosaédrico. Una vez que el virus tiene contacto con la célula, entonces entra, pero la célula le permite llevarse un poquito de la membrana hacia el interior y se hace una segunda cubierta. Este virión va a tener temporalmente doble cubierta, doble envoltura. Sí, aquí está, doble envoltura. Y ya más adentro de la célula, la misma doble envoltura se deshace al mismo tiempo y queda libre el virión, ¿sí? Esas envolturas le ayudan para llevarlo de un organelo a otro o para hacer más fácil ese tráfico al interior de la célula. Esto es entonces un proceso de endocitosis. Y finalmente, fusión de membranas es el otro proceso para virus envueltos. Estos virus tienen membrana igual a la membrana de la célula. Entonces, una vez que hay reconocimiento, veamos cómo se fusionan las membranas y finalmente el virus puede entrar sin problema. ¿Sí? Son entonces las 4 formas de penetración según el tipo de virus que sea. Si es desnudo, directa, por viropexia, que se forma una cubierta al interior. Si es desnudo, pero no envuelto, por endocitosis y quedará temporalmente con 2 envolturas. Y si no, la más común también es por fusión de membranas, donde se encuentran membranas iguales. ¿Sí? Llevamos entonces 2 pasos, adherencia y penetración. Los fueron siguiendo todos porque son sumamente importantes. ¿Sí? Aquí sí hay diferencias. ¿Sí? Aquí sí hay diferencias. ¿Sí, chicos? ¿Los captaron todos? ¿Los entendieron los 4? ¿Dudas ahí? Viropexia es un término que se le da nada más a los virus desnudos, nada más. Para los envueltos, ¿sí? El término es endocitosis. ¿Sí? Viropexia, como es un proceso muy fácil para los virus desnudos, y viropexia tiene que ver nada más con una sola envoltura. El hecho de que entre un virus envuelto por endocitosis ya hace una doble envoltura, entonces ya cambia el proceso. ¿Sí? Es un término que se acuñó, ¿sí? O también para no repetir 2 veces endocitosis. ¿Sí? Podemos tener, si usamos viropexia, viene más rápido el mecanismo y generalmente endocitosis se deja para los virus envueltos. ¿Sí? Es más fácil pensar en 4 nombres diferentes: directa, viropexia, endocitosis y fusión de membrana, que está repitiendo estos 2. ¿Sí? Por convención, ¿sí? Simplemente por convención. Se deja viropexia nada más para los virus desnudos. ¿Cuáles son los más comunes? Yo les puedo decir que los más comunes es viropexia y fusión de membrana según el tipo de virus, pero bueno, hay de todos. Tercer paso, desnudamiento. ¿Qué es el desnudamiento? Muy, muy sencillo. Es la liberación del material genético. ¿Sí? Una vez que el virión se adhiere, penetra, entonces ¿qué sigue? Dejar libre el material genético. Si me regreso, es prácticamente lo mismo para todos los casos. Desnudamiento, desnudamiento, desnudamiento y desnudamiento. Una vez que el virión accede, el objetivo, el siguiente paso es liberar el material genético. Eso es desnudamiento o desnudación. ¿Sí? ¿Sí? Y finalmente, bueno, no. Una vez que está libre el material genético, viene la etapa de multiplicación.
La etapa de multiplicación va a ser entonces este proceso donde se está llevando a cabo, ¿sí?, la utilización de la maquinaria celular para generar múltiples copias, ¿sí? La multiplicación, bueno, se está generando varias copias del material genético. Empecé con una, pero vean cuántas tengo ya, múltiples copias del material genético. Por otra parte, ese material genético va a transcribirse, va a traducirse, va a usar los ribosomas para poder generar proteínas, ¿sí? Entonces aquí está la etapa de multiplicación o duplicación de material genético, la transcripción y la traducción para generar las cápsides que están aquí a medio proceso. Todo ese proceso se llama multiplicación, ¿sí? Toda la utilización de la maquinaria celular para generar múltiples copias de material genético y múltiples cápsides es entonces el proceso de multiplicación, que incluye, dentro de la biología molecular, incluye un proceso de replicación de material genético, transcripción y traducción, las tres etapas básicas. Ustedes pueden ver aquí lo que está en este círculo gris. Tenemos aquí las cápsides, ¿sí? Y por otro lado el material genético. ¿Qué sigue después? Una etapa de ensamblaje. Esta figura que está aquí corresponde perfectamente al ensamblaje. ¿Qué implica el ensamblaje? Cada una de las hebras de material genético se va a introducir a la nueva cápside. Es entonces, se va a empezar a ensamblar la estructura viral, ¿sí? Una vez que se ensamble, viene el proceso de maduración, ¿sí? Una vez que se ensamble, viene el proceso de maduración. Estos virus, en ocasiones, la cápside termina de cerrarse, la cápside a veces requiere fortalecerse. Algunos puede ser cuestión de minutos, otros puede ser horas, una maduración más compleja, ¿sí? Pero hay un punto también que tenemos que ubicar a la perfección. Los virus de ADN se tienen que ensamblar en el núcleo. Acuérdense de biología molecular, el ADN no puede salir al citoplasma. El ADN tiene que convertirse en ARN mensajero para poder salir al citoplasma y encontrar los ribosomas y hacer la traducción. Pero el ADN no puede andar en citoplasma porque si no sería degradado. Entonces, ¿qué hacen los virus que son de ADN? Se ensamblan en el núcleo. La cápside se hace afuera, pero las copias se hacen en el núcleo. Entonces, las cápsides se movilizan hacia el núcleo, en el núcleo se ensamblan y ahí maduran. ¿Qué pasa con los virus de ARN? No hay problema. Estos pueden ensamblarse sin problema en el citoplasma. Sin problema en el citoplasma. Bueno, entonces, vamos siguiendo el caminito. Adherencia, penetración, desnudamiento, multiplicación, ensamblaje y nos falta el último paso, liberación. ¿Cómo salen los virus? Una vez que ya están ensambladitos, que ya cada cápside tomó su copia, ¿sí? Aquí tenemos ya ensambladitos cada uno. ¿Qué pasa? ¿Cómo salen de la célula? Viene el proceso de liberación. Es diferente. En virus desnudos se llama lisis. ¿Por qué lisis? Porque simplemente revienta la célula, ¿sí? Simplemente va a destruir la célula. Son tantos los viriones que están adentro que hinchan y al final de cuentas revientan la célula. Esto que está pasando aquí es una lisis. Vean, se le hizo un poro a la célula y los viriones ya completos empezaron a salir. Fíjense aquí cómo este es exactamente igual al primero. Bueno, para los virus desnudos es fácil, es simplemente una lisis. ¿Qué pasa con los virus envueltos? Los virus envueltos sufren un proceso de gemación o exocitosis. Tengo la célula aquí, se está formando el nuevo virus, pero vean, una vez que se formó el virus, al momento de irse va a arrancar un pedacito de la célula y se va. Y al final de cuentas queda como un virus envuelto. ¿Nota la diferencia? Desnudo aquí arriba,
y uno envuelto aquí abajo. La forma en la que se produce la cápside es igual, pero ¿cómo la envoltura? La envoltura, acuérdense que es un pedacito de la membrana que arranca al momento de irse. La envoltura no es tan propia del virus, la envoltura viene de nuestras propias células. ¿Qué pasa al final con esta célula? ¿Cómo se va a morir? Pues muere mutilada. Cada vez que se va un virus, le arranca un pedazo de membrana, otro le arranca otro, hasta que finalmente se queda la célula sin membrana disponible. Virus desnudo, lisis, virus envueltos, gemación o exocitosis. Exo, recuerden que es salida en una envoltura. Acuérdense aquí, marcamos endo, es entrada en una envoltura. Sí, aquí. Estos son entonces los 6 pasos de la replicación viral, ¿sí? Y aquí los tenemos todos juntos. Hubo entonces una adherencia, hubo una penetración por viropexia, un desnudamiento, una multiplicación, un ensamblaje y una liberación por lisis. ¿Sí? Ahí están los 6 pasos para este virión que es icosaédrico desnudo. En las bacterias, vamos a hacer aquí como un punto y aparte, un paréntesis, mejor dicho. En las bacterias los virus no penetran. En las bacterias hay adherencia y una vez que hay adherencia, el virus lo que hace es desnudar al interior el material genético y todo lo demás que sigue es exactamente igual. Pero vean aquí la figurita, ¿sí? Cómo no hay penetración. Simplemente hay adherencia y después desnudamiento, ¿sí? Aquí está arribita. Adherencia y desnudamiento. ¿Por qué no hay penetración? Porque la bacteria es más pequeña que una célula típica. Entonces, el virión prefiere no ocupar espacio. Pero bueno, ¿qué pasa en nosotros, en los humanos, que nos interesa trabajarlo? Pensar siempre en las 6 etapas, ¿sí? Y aquí están muy claras con esta figura las 6 etapas. Aquí viene otro ejemplo. ¿Sí? A ver, Diego, ¿qué tipo de virión tenemos? Este es un virión. Este es un virión, recuerden. Cuando está aquí adentro es virus, pero mientras está aquí afuera son viriones. Diego, ¿cómo es nuestro virión? Bueno, no apareció Diego, pero aquí Víctor, Omar, helicoidal envuelto. Bien, tenemos un virus helicoidal envuelto. Sí, ahí se ve claramente que es un virus helicoidal y envuelto. Bueno, si se fijan, aquí está llevando a cabo una adherencia. ¿Se fijan? Hay una interacción entre las espículas de las envolturas y el receptor de la célula. Aquí se alcanza a ver el receptor. Seguramente este receptor tendrá funciones para otras cosas, pero llega el virus y estropea esa función celular. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo ya tenemos la adherencia? ¿Cómo penetra este virus? ¿Cómo penetra el virus? ¿Qué ven en la imagen? Bueno, incluso esa lo marca, es cierto. Esa lo marca, dice fusión de membranas. Entonces tenemos aquí una fusión de membranas y finalmente un desnudamiento. ¿Sí? ¿Cuáles vesículas? Ah, porque nos estás explicando, ya. Sí, no, aquí se ve perfectamente cómo forma la fusión de membranas, ¿sí? Entonces, se libera, el material genético se liberó y empieza aquí la replicación, múltiples copias iguales, y luego otros se transcriben, se pasó a ARN mensajero
y se empezaron a hacer las proteínas para empezar a formar la cápside, ¿sí? Ahora, ¿quién me puede decir si este virus es de ADN o es de ARN? ¿Los demás qué opinan? ¿Es de ADN o es de ARN? ¿Por qué es de ARN? No sabría decir no se sabría decir si es monocatenario o bicatenario. Cuando esta imagen no es suficiente para decir si es mono o si es bi. Todos vamos a ribosomas. ¿Porque está enrollado? No. Porque todo el proceso, aquí está el núcleo y no hay ningún proceso en el núcleo. Todos están afuera del citoplasma. Quiere decir que este material genético es de ARN. No están molestando para nada el núcleo. La replicación, si es algo de ADN, tendría que haber replicación o tendría que haber un proceso de ensamblaje en el núcleo. Pero aquí todo está pasando afuera, en el citoplasma, ¿sí? No, que esté enrollado es cuestión aparte, es parte de su estructura helicoidal, ¿sí? Entonces, vean, simplemente ustedes vean el núcleo no está siendo molestado para nada, aquí está el núcleo, entonces es un virus de ARN, todo el proceso es afuera. Bueno, entonces vamos con adherencia, penetración, desnudamiento, multiplicación y aquí estamos viendo ya el ensamblaje, ¿sí? Ya tenemos aquí el virus helicoidal. Ahora, este virión helicoidal tiene que salir, ¿sí? Tiene que salir y como es un virus envuelto, ya sabemos que lo hace por gemación. La única opción que tiene por gemación. Vean la diferencia aquí, acá. Como aquí lo que tengo encerrado está el puro virus helicoidal y como al momento de irse va arrancando entonces un poquito de membrana y al final de cuentas queda envuelto. Este 9 es exactamente igual aquí a la etapa 1. Pero ojo, ¿cómo le hace el virus o el virión para saber qué parte de la membrana llevarse? Si ustedes se fijan, voy a borrar todo. Este virión tiene estructuras en espículas en la superficie, pero nuestra célula no las tiene, ¿sí? No las tiene. ¿Cómo le hace para tenerlas al final? Bueno, pues el virus lo induce. Fíjense aquí como una parte de estas proteínas que se están sintetizando, viene esta flechita y las manda para acá. Las manda al aparato de Golgi. El aparato de Golgi es el encargado de llevar estas espículas hasta la superficie. Y una vez que ya están alineadas en la superficie, es un exporte de glicoproteínas de membrana. Una vez que están alineadas, entonces el virión sabe que por ahí tiene que salir. Entonces, estas glicoproteínas estaban alineadas, entonces el virus se dirigió hacia allá y de ahí arrancó el pedazo de membrana. Seguramente este que está aquí, sin problema, ya puede dirigirse a esta zona y llevarse este pedazo de membrana que ya va a tener las glicoproteínas. Fíjense entonces otro tipo de manipulación en la célula para que haga las propias glicoproteínas de superficie. Sí, aquí está. Y bueno, estos virus envueltos, fíjense lo que hacen. Este que ya está libre, está listo para ir a colonizar la célula de enseguida, por ejemplo. ¿Sí? No hace falta que viaje muy lejos, puede ir a colonizar la siguiente célula. ¿Qué tiene que hacer? Pues otra vez fusionar su membrana con la membrana de la célula. Reconocer y fusionar membrana. Pero durante este breve trayecto que ande por afuera, aquí como figura 9, durante este breve trayecto está expuesto a la agresión del sistema inmune. Puede encontrarse el sistema inmune por allá afuera. ¿Qué tiene que hacer el virión? Rápidamente meterse a otra célula para evadir del sistema inmune, por ejemplo. ¿Qué hacen otros viriones más desarrollados o con cierta afinidad? Pues bueno, muy fácil. Este virión en ocasiones le resulta más fácil brincar de una a otra, induciendo una fusión de célula a célula. ¿Qué hizo? Bueno, las glicoproteínas de la superficie
se mandaron hacia las aproximaciones entre las células y con estas se hizo una fusión de membrana. Ustedes pueden ver aquí que ya no hay división celular, que aquí está la puerta abierta. Entonces, para este virión es muy fácil pasar por aquí directamente sin tener que luchar con el sistema inmune. Es una ventaja que tienen los virus envueltos, ¿sí? Los virus envueltos pueden formar sinsitios, se le llama una célula gigante en la cual está llena de núcleos porque fusionaron muchísimas células, ¿sí? Ese es un patrón que dejan algunos virus envueltos. Con la producción de glicoproteínas, inducen a que se peguen dos células vecinas y así ellos no tienen que salir al exterior y tan fácilmente brincan de una célula a otra y al final tenemos una megacélula llena de sinsitios o llenas de núcleos o célula multinucleada también se le llama, ¿sí? Esa es una propiedad entonces de los virus envueltos. ¿Qué tenemos que aprender aquí? Bueno, todo el proceso, ubicar los 6 pasos y entender esta parte, cómo manipula el virus para las glicoproteínas. El aparato de Golgi, una vez que se traducen las proteínas, el aparato de Golgi los madura y los manda a la superficie. Una vez que se alineen, por ahí el virión sabe que tiene que salir y de ahí va a arrancar esa cubierta para quedar envuelto. ¿Sí? A ver, este que está aquí. ¿Qué morfología de virus es? ¿Qué tipo de material genético tiene? Es de ADN. Aquí sí hay actividad en el núcleo. Es de ADN. ¿Sí? ¿Qué morfología tiene? Es pleomorfo. ¿Sí? Es pleomorfo. Sí, pareciera que es envuelto. ¿Sí? Tenemos aquí una capa rojita que es envuelto. Es pleomorfo. No es icosaédrico, no es helicoidal. Este es redondito. El nombre propio sería pleomorfo. ¿Cómo está? Ya hubo un reconocimiento. Entonces, ¿qué tipo de penetración tiene? ¿Qué tipo de penetración tiene? Endocitosis. Y vemos aquí temporalmente una doble cubierta. ¿Sí? ¿Para qué sirve la doble cubierta? Para poderlo llevar del citoplasma hasta el núcleo. En el núcleo hace entonces el desnudamiento y bueno, empieza todo el proceso de multiplicación. ¿Sí? ARN mensajero para aquellos que tienen que salir y ser leídos por los ribosomas para poder hacer la síntesis de proteínas. También aquí vemos cómo utiliza el aparato de Golgi para que exprese en la superficie las glicoproteínas. Bueno, aquí no viene tan clara una etapa de ensamblaje, pero finalmente tenemos aquí otra vez una exocitosis, ¿sí? Cómo se está arrancando un pedazo de membrana y tenemos finalmente el virus libre. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Dominamos ya la replicación viral? ¿Entendemos los 6 pasos y la diferencia entre virus? Sí, son 6 pasos básicos. Ok, bueno. El proceso de replicación viral, el que hemos visto es un ciclo lítico, porque desde que empieza hasta que se acaba, al final termina con una muerte de la célula, ¿sí? Este que está aquí, este primer dibujo, es de un virus, un bacteriófago, un virus de C bacterias afectando una bacteria y acuérdense, hay reconocimiento y hay penetración, ¿sí? Aquí no hubo penetración, ¿sí? Nos saltamos del paso 1 al 3. Hubo una inyección o penetración del material genético, reconocimiento, penetración. Se empezaron a multiplicar, a hacer múltiples copias del material genético, aquí en las cápsides, el ensamblaje y finalmente la liberación. Tanto un virus desnudo como este mixto o un virus envuelto al final terminan por destruir la célula. Eso se llama proceso o ciclo lítico. ¿Sí?
sea virus envuelto o sea virus desnudo, que hace el efecto en cadena, donde al final destruye la célula, es un ciclo lítico para la célula. La célula va a terminar destruida. Desde que el virus reconoce una célula, recuerden que ya es inevitable un proceso de muerte, ¿sí? A esa célula. Entonces, uno u otro, al final de cuentas, destruye la célula. Pero hay un proceso que se llama lisogénico, que comentamos también un poquito de esos ciclos en la clase pasada, porque por ahí se fue una pregunta. ¿Sí? Entonces, el lítico es sencillo. Todos los que hemos platicado son líticos, ¿sí? Cuando el evento de los 6 pasos es en cadena, es continuo, desde que llega el virus hasta que destruye la célula. Pero, ¿cuál es el ciclo lisogénico? El ciclo lisogénico es interesante para algunos virus que pueden tener una enfermedad de mayor tiempo en las personas. ¿Qué pasa en el ciclo lisogénico? Bueno, tengo aquí la célula y viene el virus. ¿Sí? El virus deposita su material genético, pero veamos cómo la célula integra ese material genético. ¿Sí? Veamos cómo lo integra. Esta célula, su ADN ya no es solamente rojito, ya es 99, azul, ya es un 99, 98% de genoma azul y anda por ahí un 2% de genoma rojito, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, veamos cómo lo integra. Entonces, ¿qué hubo? Ojo, hubo la etapa de adhesión, la etapa de penetración, la etapa de desnudamiento. Hasta ahí y se congela el proceso. ¿Sí? Ojo, 3 pasos y se congeló el proceso. El virus no siguió en acción, se congela. Una vez que se desnuda el material genético, se integra al ADN celular. Y veamos aquí, esta célula sigue viva, se sigue multiplicando y cada vez que se divide, las nuevas copias son exactamente igual a la anterior. Un 98% de ADN propio más un 2% de ADN viral, o puede ser menos en ocasiones. Y veamos, se multiplica, pueden ser semanas, pueden ser años, pueden ser meses, que ahí sigue el virus multiplicándose. Toda la generación de células va a tener en su interior un pequeño porcentaje de ADN o ARN viral. ¿Qué va a pasar después? Un proceso de activación. Algo va a desencadenar ese proceso, algo, una baja de defensas, por ejemplo, una segunda enfermedad, pueden ser muchísimas cosas que pueden activar. Una vez que se activa ese material viral, sigue la cascada de eventos. Sigue la siguiente etapa, que sigue la multiplicación, el ensamblaje y la liberación. Aquí podemos ver cómo está la multiplicación, el ensamblaje y finalmente la liberación, sea envuelto o sea desnudo. Entonces, ¿ven la diferencia con el lítico y el lisogénico? El lítico son los 6 pasos en cadena, uno tras otro. ¿Qué pasa en el lisogénico? Se divide el proceso. 3 pasos primero, adhesión, penetración, desnudamiento y después hasta ahí el virus se detiene. Y después se queda integrado su material genético, pero todas las células lo van a tener. Sí, una especie de stop. Y ya después algo pasa que lo activa. Y bien, entonces, él continúa las demás etapas y es donde se dice que un ciclo lisogénico pasa a un ciclo lítico. ¿Pudiera ser que nunca se activen? ¿Pudiera ser? ¿Sí? Sí, puede pasar. Tendría que ser algún caso muy particular. Por ejemplo, chicos, el VIH. El VIH, como bien comentaban por aquí, es lisogénico. ¿Qué pasa en las personas seropositivas? Ahí está el material genético, pasando de una célula a otra, o está contenido en algunas células, ahí está como estático, pero no hay viriones. La carga viral es baja. La carga viral se hace midiendo los viriones. No hay viriones, pero el ADN por ahí está. O también, perdón, el ARN también ahí está. O también el fuego labial. Chicos, quien sufre de fuego labial es un virus de ciclo lisogénico. El virus va y se guarda en el nervio auditivo y ahí se queda en las células el material genético, ¿sí? Después, cuando tienes estrés, cuando no has comido, cuando no dormiste bien, cuando pisaste el suelo descalzo y hubo una descarga de energía, por ahí una variación en el sistema inmune,
el virus regresa del nervio auditivo, regresa y se sigue con el ciclo lisogénico en el labio, ¿sí? Y se expresa, destruye tus células, te forma las ampollas, te duele, en fin. Te recuperas y se vuelve a guardar, ¿sí? Si sufres de fuego labial, es muy común en niños, ¿sí? Desde niños adquirirlo. Seguramente ahí está, ¿sí? No se ha ido, por ahí anda. Es muy difícil deshacerse del fuego labial, porque ese virus está en ese proceso. Tu carga viral es mínima, está guardadita, ¿sí? Tu material genético es mínimo, está guardadito, pero una baja de defensa y va a regresar. ¿Sí? Ahí está, no se ha ido. Y seguramente hay muchos casos, pero ahí está. Eso es un ciclo lisogénico, una pausa. Nota la diferencia entonces entre ciclo lítico y ciclo lisogénico. Es muy sencillo el concepto y es una realidad que lo hacen los virus. Sí. Miren, aquí es una bacteria peleando con un bacteriófago, ¿sí? Y en la figura azul va a empezar. Y cómo llega el bacteriófago, deposita su material genético y luego se hacen múltiples copias y lisis celular. Es un ciclo lítico, una cascada de eventos, uno tras otro. Ahora, el lisogénico, en las figuras moradas, cómo llega el virus, deposita material genético, se integra de células, van generándose con el mismo carga de ADN viral. Y después de eso, este ciclo lisogénico, termina en un ciclo lítico, ¿sí? Cuando hay un detonante, cada virus tiene su propio detonante, generalmente es una baja de respuesta inmune en el caso de los humanos, o alguna enfermedad concomitante. Entonces, viene el proceso de multiplicación, ensamblaje y lisis. Se destruyen todas esas células que estaban marcadas con esa carga genética. ¿Sí? Bueno, aunque los virus son sumamente interesantes, como una partícula tan pequeña de material genético anda protegida por proteínas y cubiertas para poder lograr estos ciclos, hasta en eso hay errores, ¿sí? Un virus pareciera sumamente activo, pero hay errores. Hay estructuras menos desarrolladas o menos completas que un virus, ¿sí? Pareciera que un virus es lo más pequeño que puede estar afectando nuestras células y no. Tenemos variantes que están como incompletas. Tenemos viroides. Los viroides es pura molécula de ARN. Esta molécula no tiene cápsida, no tiene envoltura. Es la pura molécula de ARN que resultan patógenos para plantas, ¿sí? Ese es un viroide. Entonces las plantas pueden tener problemas con viroides. Pura molécula de ARN. No hay viroides de ADN, hasta el momento no se han identificado. Se han identificado nada más viroides de ARN. Por otra parte, hay priones, ¿sí? Hay priones. Los priones, ¿sí? Son proteínas infecciosas. Un prión no tiene material genético, ¿sí? No, son dos cosas diferentes. ¿Sí? No, aquí no estamos hablando de viriones, para nada. Sí, son cosas. Un virión es un virus, un virión tiene que ver con los virus, con material genético, tiene que ver con cápside y en ocasiones con envoltura. ¿Sí? Aquí es punto y aparte. Aquí son alteraciones o variantes, ¿sí? O excepciones a los viriones, mejor dicho, como excepciones. Entonces, un virión a fuerzas tiene cápside y material genético. La envoltura es opcional. Pero un viroide es puro ARN. Un prión es pura proteína infecciosa. No contiene ADN o no contiene ARN.
¿Qué pasa con los priones? Son proteínas que tienen un mal plegamiento, ¿sí? Un plegamiento anómalo. Una enfermedad muy importante de los priones es la enfermedad de las vacas locas. Seguramente la han escuchado. En los humanos, es la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs. ¿Sí? Esta enfermedad genera el cerebro esponjiforme. Dan de cuenta que el cerebro se vuelve una esponjita y mientras la proteína sigue alterando la zona cerebral, vas perdiendo habilidades, memoria, habla, en fin, se acaba y seca todo. ¿Sí? Por eso las vacas tienen ese término común de vacas locas. Entonces, en los humanos lo adquirimos en este caso por consumir proteína o carne con estas proteínas. Pero hay otros priones que son hereditarios. En cierto momento de la vida se pueden manifestar y son enfermedades muy agresivas cuando son por priones. Hay una que se llama insomnio familiar fatal. Puedes tener tu vida perfectamente normal, pero tienes por herencia se va a codificar esa proteína, ese prión, y esa proteína puede tener tu vida perfectamente normal, pero cuando decide expresarse, no te permite dormir. Es un insomnio permanente. ¿Cuántos días puede vivir una persona sin dormir? 3, una semana, si mucho, 10 días, 15 días, pero una semana. Entonces, imagínense lo delicado que es tener este prión cuando es por enfermedad hereditaria. ¿Sí? Entonces lo puedes tener, no se expresa y de pronto la nada un día se expresa y en 7 días se acabó. Entonces, son enfermedades bastante agresivas por priones, pero noten la diferencia entre los que hemos visto, entre virión, viroide y satélites. Los satélites, estos sí son viriones, pero que a fuerzas tienen que coinfectar con otro virus, si no, no, ¿sí? Si no, no. Son muy poquitos, pero los hay, ¿sí? Hay un virus de la hepatitis que tiene que ir acompañado siempre por un satélite. Entonces, hay un virus principal y tiene que haber un virus secundario, en este caso se llama satélite. La única forma de infectar es en presencia del virus principal. ¿Por qué? Bueno, aquí está. Se replican solo en presencia de un virus colaborador en específico. ¿Sí? Entonces, estas son excepciones, estos 3 elementos son excepciones a los virus o a los viriones típicos. ¿Sí? Estos van a replicar diferente, tienen enfermedades diferentes. La estructura es diferente. ¿Sí? Entonces, virus o viriones son los que estuvimos trabajando y ahora nada más tengan en cuenta que aparte de esos hay viroides, hay priones y hay satélites. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, todo esto es dentro de replicación viral. Fíjense, morfología y estructura, ya platicamos replicación viral. Ahora, ¿cómo se clasifican los virus? ¿Sí? Ustedes podrán decir, es que los virus se clasifican por icosaédrico, por helicoidal o por pleomorfo. O alguien más le va a decir, no, vamos a clasificar los virus por envueltos y por desnudos. Pues también me van a decir, es que no, mejor los de patógenos humanos, los de plantas, los de animales. Puede haber muchas formas de clasificar los virus, ¿sí? ADN o ARN. Sin embargo, los virus tienen una clasificación oficial, ¿sí? Tienen una clasificación oficial. Los virus no entran en la bacteria, Archaea y Eukarya, esto lo hemos platicado ya antes, ¿sí? Pero entran en un grupo que se llama acitota. Lo voy a poner aquí. Dentro de todo este
taxonomía que marcamos para los seres vivos, que estoy platicando que está el dominio bacteria, el dominio arquea, el dominio eucaria. Para los virus trabajaremos con el dominio acitota. La A es de sin célula, sin vida, en fin, ¿sí? Pero es o acelular significa. ¿Sí? Aquí está, lo escribió arriba, acitota. Así, tal cual. ¿Sí? Entonces, no entra en bacteria, no entra en arquea, no entra en eucaria. Bien, también aquí está. El dominio de los virus se llama acitota, que significa acelular. Esto es relativamente nuevo, ¿sí? Ahora, los virus no tienen una clasificación tan precisa como los seres vivos. ¿Se acuerdan que hablamos de familias, de género, de especie, de dominio, reino? En fin, aquí marcamos toda una escala. En los virus, según el Comité Internacional de Taxonomía Viral, tiene una clasificación más corta. Tiene orden, familia que termina en viridae. De la familia, en algunos virus puede haber subfamilia que termina en virine, género termina en virus y la especie virus de o termina en virus. Puede ser cualquiera de los dos. Por ejemplo, no sé, rotavirus. Termina en virus, pero puedo decir, por ejemplo, virus de la hepatitis. ¿Sí? Estas son las estructuras o las jerarquías para clasificar a los virus. ¿Sí? Es muy diferente a la tradición con los demás seres vivos, ¿sí? Totalmente diferente. Es más corta, orden, familia. Generalmente de familia saltamos a género y especie. Muy pocos tienen subfamilia. Entonces, recuerden que el dominio es acitota y también tiene su propia jerarquía para nomenclatura de virus. Y bueno, lo más importante de esto, ¿cómo se clasifican los virus entonces? Ya dijimos a qué dominio pertenecen, pero ¿cómo se clasifican? ¿Cómo le hacemos para no confundirnos entre clasificación por morfología, entre clasificación por material genético? La clasificación oficial de los virus es de acuerdo a la forma de replicación, ¿sí? La clasificación oficial es la forma en la cual van a producir un ARN mensajero. Esta es la clasificación oficial. La clasificación formal de los virus se obedece o tiene que ver con la clasificación que propuso un científico de Baltimore. Se queda como entonces clasificación de Baltimore para los virus. Esta clasificación de Baltimore no tiene que ver en cómo es el virus ni cómo es su material genético. Tiene que ver con la forma en la cual replican. Ojo, la clasificación de Baltimore es la clasificación oficial de los virus y se basa en la forma de replicación, ¿sí? Se basa en la forma de replicación. Clasificación de Baltimore, sí. Esta clasificación de Baltimore tiene 8 grupos o clases. Tiene 8 grupos o clases. El número 1, la clase número 1, incluye los virus de ADN de doble cadena. El número 2, los virus de ADN de cadena simple. Número 3, los virus de ARN de doble cadena. Número 4, los virus de ARN cadena sencilla, es decir, una sola hebra, pero de sentido positivo. Grupo 5, ARN de cadena sencilla, pero de sentido negativo. Grupo 6, ARN de doble cadena, pero con una retrotranscriptasa. Grupo 7, ADN de doble cadena,
pero con una retrotranscriptasa, y finalmente en el grupo 8 entra todo lo que no es un virus exactamente: priones, satélites y viroides. Ahora, ustedes me podrán decir a qué se refiere cadena de sentido positivo y a qué se refiere cadena de sentido negativo. Ojo, no se vayan con la finta de que es en clasificación en cuanto al tipo de ADN o ARN. No, es en clasificación en cuanto a la forma de replicar. A ver, entonces, ¿quién me puede decir a qué se refiere? ¿Por qué tenemos dos grupos? ¿Por qué el ARN de sentido positivo y el ARN de sentido negativo? Ya llevaron biología molecular. ¿Qué es una polaridad de cadena? Pero ustedes, ¿qué saben ustedes? No quiero que me estén consultando en internet. Es muy fácil consultar. ¿Qué saben? ¿Qué es una polaridad entonces? Pues yo creo que se refiere como, por ejemplo, a que el grupo, no sé, por ejemplo, el grupo fosfato es el que hace que sea negativo o positivo. Siento que se refiere como a eso, si tiene o no lo tiene. Y, a ver, ¿pero qué tenía que ver por ahí? Antiparalelismo, más o menos. Sentido en el que se enrolla. Ay, no es precisamente. Más simple, como ¿cuáles son las cadenas de sentido positivo? ¿Cuáles son las cadenas de sentido negativo? ¿Cuál es el sentido positivo o cuál es el sentido de un ARN mensajero? Tiene que ver, bueno, todo lo que me han dicho andan por ahí cerca, pero precisamente con el sentido 3 y 5. Pero a ver, más precisamente, ¿cuál es el sentido positivo de una cadena ARN? ¿Dónde queda el 3 y dónde queda el 5? Positivo, el ARN mensajero, ¿están de acuerdo? De 3' a 5', los ribosomas, ¿cómo toman ese ARN mensajero? ¿O pues sí o no? Los ribosomas, ¿cómo leen el ARN mensajero? Tiene que venir entonces de 5' a 3'. Ahora sí está bien, sí. Los ribosomas tienen que tomar ese mensajero de 5' a 3', ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el grupo 5? ¿Qué tiene? Tiene un ARN antisentido, un ARN que está de 3' a 5', ¿sí? Esta es la clasificación de los virus. Obviamente, los que son doble cadena, pues tienen los dos sentidos. En el ADN no importa, porque el ADN tiene que pasarse a fuerzas a un ARN mensajero, pero aquí ya tienen cierto avance. Y bueno, esos son dobles cadenas, pero con un retrotranscripto. Esta es la clasificación de todos los virus que afectan al ser humano, ¿sí? Aquí están entonces clasificados según Baltimore. ¿Sí? Según Baltimore, podemos ver los 8 grupos. Y aquí podemos ver, bueno, los que están más cerca, por ejemplo, los de cadena sencilla, de ARN en sentido positivo, y aquí incluso nos separa por morfologías. Todo esto es uno solo grupo y nos ayuda clasificándolo por morfologías. Pero bueno, esto es nada más para los seres humanos, ¿sí? Los patógenos. Aquí yo les puse las familias que se tienen que ver con cada grupo, con cada clase. Grupo 1, adenovirus, poxvirus, herpesvirus, papogavirus, en fin. Grupo 2 es más pequeña, parvoviridae. 3, reoviridae. 4, toga, flavi, calici, corona y picorna.
5, rhabdo, filo, para, orto, bunya, arena. 6, retro. Y 7, hepadna. Como son familias, termina en DAE todas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les marqué aquí? Si es familia, termina en DAE. Estas son familias de virus y todas terminan en DAE. Adenoviridae, Parvoviridae, en fin. Todas estas tendremos que aprender de virus. Todas, tienen que aprenderlas todas. Pero bueno, ya iremos viendo detalles después. ¿Sí? Todos son patógenos importantes para el humano. Bueno, ¿qué es lo importante de aquí, chicos? Entonces, aquí lo importante en la clasificación de Baltimore es entender cómo replican estos virus, ¿sí? La base es de acuerdo a la replicación. Yo sé que ustedes ya conocen sobre el dogma de la biología molecular. Ustedes ya conocen, entonces, que el ADN es una doble cadena, generalmente en nuestras células, ¿sí? Está en el núcleo, viene una transcripción donde ese ADN se pasa a ARN mensajero y el proceso de traducción donde los tripletes son identificados por el ribosoma y para cada triplete se asigna un aminoácido y se va formando la proteína. Ustedes ya son expertos en esta parte. Aquí básicamente lo mismo, un ADN de doble cadena, todo esto está en el núcleo y llega un momento entonces de transcripción donde se forma el ARN mensajero. Este ARN mensajero puede salir, es captado por el ribosoma y otra vez viene la lectura de codones o tripletes y para cada codón hay un aminoácido, ¿sí? Y se van juntando los aminoácidos y se forma la proteína. Todo esto, chicos, el virus no lo tiene, ¿sí? El virus no lo tiene. Lo tenemos nosotros en nuestras células. Entonces, el virus muy cómodamente toma nuestros nucleótidos, toma nuestras bases nitrogenadas, toma nuestros aminoácidos, nuestros ribosomas, nuestros ARN de transferencias. ¿Qué es lo que aporta el virus? Únicamente su material genético. Bueno, eso es como lo típico, ¿sí? Ahora, ¿qué tienen que ver los grupos de Baltimore? Interesante cómo replica cada virus, cómo replica, ¿sí? Cada grupo lo hace diferente y principalmente cada uno llega de diferente forma al ARN mensajero. Esa es la clave. ¿Cómo le hace cada uno para llegar al ARN mensajero? ¿Sí? Hay que investigar esto, chicos. ¿Cómo hay que hacer un esquema de cómo replica cada uno de los virus según el grupo de Baltimore? ¿Sí? Aquí tengo resumido, pero la tarea va a ser cómo replica, hacer un esquema de cómo replica cada uno de estos grupos de Baltimore. Les voy a dar una pista. ¿Sí? Bueno, aquí están todos los grupos. ¿Sí? Les voy a dar una pista, les voy a ayudar con unos y ustedes van a hacer los demás. Esto es parte de lo mismo. Aquí está, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué no estudia? Al contrario, estudia, estás aprendiendo. ¿Qué no? O sea, no entiendo por qué tiene que ser malo cuando van a aprender. Bien, les voy a ayudar con uno, ¿eh? Por ejemplo, el grupo 1 de Baltimore. Tenemos entonces una cadena, bueno, es un virus de ADN bicatenario. ¿Sí? Ahí está. Síganme, chicos, ¿sí? Les voy a explicar uno y ustedes hacen los demás. Tengo entonces un ADN bicatenario, ¿sí? Es más, voy a dibujar, aquí tengo, ya está en el núcleo, ya penetró, ya desnudó, en fin. Esto es entonces mi núcleo. Esto es el núcleo y acá tengo entonces el citoplasma afuera.
Entonces, tengo aquí entonces, ya deposité en el núcleo un virus de ADN de doble cadena, ¿sí? Ahora, tengo que cumplir dos objetivos. Para poder formar un virus, debo cumplir con dos objetivos. Debo tener una replicación para poder tener múltiples copias de material genético y debo cumplir con un proceso de la síntesis de cápsides, ¿sí? Para formar las cápsides. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar primero? Ya el virus llegó, depositó el material genético y el material genético ya anda aquí adentro, ¿sí? Ahí tengo mi cadena. Ahora, esto como es un ADN de doble cadena, ¿sí? Pues va a ser muy sencillo, como les presenté las demás imágenes. Una de estas cadenas se va a abrir y se va a formar entonces un ARN mensajero. ¿Estamos de acuerdo? Este que está aquí en azul, ¿sí? Se va a formar entonces una de las dos cadenas de ADN, se va a abrir y se va a formar el ARN mensajero. Ahora, este ARN mensajero, ¿qué sentido debe tener? Ustedes ya me dijeron que tiene que ser de 5' hacia 3', ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es un poquito difícil dibujar, ¿sí? No, bueno, puede usarlos, pero también acuérdense que las vesículas de endocitosis lo llevan, ¿sí? Y ya dentro hay una comunicación entre la vesícula y el núcleo y lo deja entrar, ¿sí? Acuérdense que las vesículas de endocitosis los llevan. Bueno, entonces, estas cadenas que están aquí arriba, una tuvo que ser también de 5' y a 3', y obviamente la que está abajo fue en el otro sentido, 3' a 5'. ¿Cuál de estas dos cadenas es la que sirve de molde para obtener el ARN mensajero? ¿La que está arriba o la que está abajo? ¿La que está? No. ¿A poco me va a quedar exactamente igual las dos? Las dos de 5', 3. La que está abajo sirve de molde, ¿sí? Porque se forma, recuerden que todo esto es por complementariedad, ¿sí? Entonces, la cadena de 3 a 5 me sirvió de molde para para formar el ARN mensajero, ¿sí? Bueno, ya que formé el ARN mensajero, ¿qué sigue? Ese ARN mensajero va a estar listo para salir, entonces, al citoplasma, y en el citoplasma se va a encontrar los ribosomas y en el citoplasma ese ARN mensajero a ver, déjenme encontrar mi lapicito, aquí está. Ya salió el ARN mensajero, ¿sí? Al citoplasma y entonces ya está listo para traducirse y empezar a formar las cápsides, ¿sí? Empezar a formar aquí, bueno, son hexágonos. Ya cumplí con el objetivo de formar las cápsides. Ahora, me falta hacer múltiples copias del material genético. Es igual como ustedes lo ven en biología molecular. Son dos cadenas de ADN, entonces va a ser semiconservativo. Cada una de las cadenas va a servir de molde para formar otra cadena, ¿sí? Y al final de cuentas, de una sola cadena doble, perdón, de un material genético doble, tenemos dos dobles cadenas. Y así hasta generar múltiples copias de ADN viral. Todo esto es en el núcleo. Entonces, son dos caminos. Una vez que llega el material genético, tiene que buscar dos cosas. Generar múltiples copias del material genético y generar las cápsides. El grupo 1, ¿cómo lo hace? El grupo 1 en el núcleo forma múltiples cadenas, tal cual lo hacen nuestras células, de forma semiconservativa, ¿sí?
Cada cadena sirve de molde para otra y otra y otra, y al final de cuentas tenemos muchas dobles cadenas. ¿Qué pasa con las cápsides? Una de las cadenas sirve como molde para ARN mensajero, el ARN mensajero sale, se forman las cápsides y estas cápsides tendrán que regresar por el material genético al núcleo. Esta cápside regresa por el material genético al núcleo y al final de cuentas va a quedar lista, va a llevarse a cabo entonces un proceso de ensamblaje. Y ya tendremos múltiples copias exactamente igual al virión original. Es la forma de replicación del grupo 1 de Baltimore. Esta es la más sencilla. ¿Por qué? Porque sigue el proceso típico de nuestras células. ¿Sí? El típico. ¿Sí? No hay mucha diferencia con el de nosotros. Y bueno, aquí está un poquito explicado lo que yo les quise marcar hace ratito. Un genoma doble de ADN a partir del cual se pueden hacer otras copias exactamente iguales de genoma. Se obtiene un ARN mensajero, este ARN mensajero se convierte en proteína y finalmente hay el ensamblaje. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el grupo 2 de Baltimore? Aquí tengo nada más un ADN solito. ¿Sí? Tengo un ADN solito. Este entonces ADN va a llegar al núcleo. ¿Sí? Aquí está el núcleo. ¿Qué tiene que hacer este ADN? Bueno, su objetivo es generar múltiples cápsides y generar... Ay, es difícil hacer esto aquí. Me era más fácil en el pizarrón. Tiene que hacer múltiples cápsides, por decirlo. Y tiene que hacer muchas copias de material genético exactamente iguales al original. ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer para de ese llegar al otro? Bueno, este ADN de cadena sencilla, ¿qué tiene que hacer? Primero, hacer una cadena complementaria de ADN. Después de que hace la cadena complementaria, ahora sí se puede comportar como la biología molecular lo manda. A partir de una cadena bicatenaria, se puede hacer entonces un ARN mensajero. Ese ARN mensajero puede salir y finalmente convertirse en proteína. Pero nos falta otro camino. ¿Cómo hacemos múltiples copias? Exactamente iguales al original. Bueno, pues lo que tiene que hacer este virus es también, a partir de la cadena complementaria, esta que está aquí, va a servir como molde para generar muchas copias exactamente iguales a la original. ¿Sí? Recuerden que toda la replicación, todo el proceso de biología molecular es por complementariedad. ¿Sí? Por complementariedad. Hoy me quedó muy feo. Entonces, esta cadena complementaria que hizo de ADN le sirvió para dos cosas, como molde para las nuevas cadenas y también como molde para hacer un ARN mensajero para poder hacer la síntesis. ¿Qué viene después? Cada virión va a ir por su hebra de material genético y al final de cuentas tendremos, bueno, estoy dibujando como si fueran icosaédricos, pero puede ser de cualquier tipo. Y al final de cuentas tendremos un nuevo virus exactamente igual al original. ¿Sí? Me es difícil explicarles aún a detalle, pero bueno, les di una con las herramientas que tengo aquí. ¿Sí? Es más fácil dibujadito, pero es un poco la orientación. Les ayudé con 2 clases, ¿sí? Entonces, tienen que resolver ustedes con 7 esquemas cómo replican todos los virus según Baltimore.
¿sí? ¿Cómo replican los 7 grupos de Baltimore? ¿Sí? Hay que hacer entonces 7 esquemas diferentes. Una vez que el virus llega a la célula, que se incorpora el material genético, tiene las 2 misiones. Por un lado, hacer múltiples copias del material genético y por otro lado, hacer las cápsides. Al final de cuentas, se ensamblan. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Ya les platiqué entonces el panorama general de replicación, los tipos de replicación, el proceso. Ya les platiqué sobre el ciclo lítico, el ciclo lisogénico, cómo lo hacen virus envueltos, cómo lo hacen virus desnudos. ¿Sí? Y la clasificación oficial de los virus es de acuerdo a la forma de clasificación, de replicación, y eso está marcado en el complejo o en los grupos de Baltimore. Entonces, ahora ustedes tendrán que explicarme cómo replica cada uno de los grupos virales, ¿sí? Ya les di una pista sobre el grupo 1 y sobre el grupo 2. Los quiero a manita, ¿sí? Yo les ayudé con el 1 y el 2, más o menos, ¿sí? Les fue ayudando un poquito, ¿sí? Bueno, lo que se pueda entender ahí. Y faltan entonces entender cómo replican todos los demás grupos, o entenderlos todos también. Para mañana tenemos clase, ¿no? Para mañana. Para mañana. Si no quieren, no los hagan, no pasa nada. Cada quien sabe si lo hace o no lo hace, ¿sí? No, hasta el viernes, hasta el jueves tenemos laboratorio, ¿sí? Bueno, chicos, entonces, hay que mandar imágenes. Les voy a adjuntar una ventanilla para que suban sus esquemas de replicación. ¿Sí? A manita. No quiero dibujos. Sí, en Classroom. Ya que empezamos con Classroom, lo seguimos trabajando. Bueno, chicos, entonces, ya saben su misión. ¿Sí? Una vez que entienden uno, es muy fácil entender los demás. ¿Sí? Ustedes ya, es que no estoy pidiendo nada en otro mundo. Ustedes ya conocen de biología molecular, ya les marqué las clasificaciones. Entonces, busquen nada más el punto de partida. ¿Sí? Va a ser muy fácil, no se me compliquen. Aunque entiendan uno, es facilísimo todos los demás. Listo. Bueno, pues chicos, los veo el día de mañana. Los dejo libres por el día de hoy. Sí. Y mañana, sale, se portan bien.